En 25 minutos vas a conocer historias en primera persona de lo que se sufre, verdaderamente cuando el tarifazo pega realmente en la economía familiar. Realmente cuando un tarifazo puede dejar pobre a miles de familias. Van a venir a nuestro estudio personas que están altamente perjudicadas, pero al límite insospechado de llegar, por ejemplo, para la semana que viene a demandar una empresa de energía provincial a más de 700 familias que no pueden pagar su energía eléctrica. Vamos a hablar del caso Federación, el lugar más caro de la energía eléctrica, y te vamos a contar las promesas y las estafas de distintos gobiernos a esa población, una población humilde que vive del turismo, solamente tienen 5 meses de trabajo y el resto tienen que bancársela como pueden. Se ven las chimeneas humeando porque no se utiliza ni siquiera el gas. Con la garrafa 300 mangos han vuelto a una época que habían vivido hace precisamente 60 años. En un ratito vas a conocer los testimonios crudos en primera persona. Pero ahora vamos a hablar de otra estafa. Vamos a hablar de esta carta. Esta carta la enviaba una persona que en un rato te voy a contar quién es, porque se trata de una de las estafas más importantes de la Argentina de los últimos tiempos. A un trabajador que se llama Héctor Barba, como a miles de trabajadores de esa empresa, les llegaba el 11 de junio de 1999 esta carta. Estimado trabajador del Correo Argentino, es una satisfacción para mí anunciarle algo que siempre ha sido un anhelo y que ahora felizmente se ha concretado. Me refiero al reconocimiento de su trabajo y de su aporte, de su esfuerzo consecuente con la empresa de Correos Argentinos y con los objetivos de bienestar general. ¿Quién más que usted sabe de los esfuerzos y de los sacrificios de esta noble tarea que, tras el objetivo de mantener siempre comunicado a los argentinos, se ha hecho denodada e incansablemente? Como usted sabe, cuando se dio la concesión del correo estatal, el presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem, tomó la decisión política de darle a los trabajadores el 14% de las acciones de la empresa concesionaria. Eso estuvo plasmado en el pliego de licitación. Sigue la nota, la carta que le enviaba esta persona, que ya te cuento quién es, a los trabajadores. Esa decisión constituyó un hecho inédito y sin precedentes, ya que las acciones se ceden a los trabajadores. Esta donación que usted recibe como trabajador del Correo se concibió como un reconocimiento al esforzado trabajo de los empleados del Correo, pilar insustituible de la empresa que ayudaron a forjar lo que hoy tenemos. Todas las pautas que se han dado en este proceso han sido las de tratar de lograr el bienestar de los trabajadores. Fíjate cuántas veces habla del bienestar de los trabajadores para que esos trabajadores no salieran a la calle e impidieran la concesión de los distintos servicios privatizados en la República Argentina. Tengan una participación en la riqueza en la empresa, ayuda a crear el trabajo diario que ustedes lo realizan. Que se organicen democrática e igualitariamente dentro de los principios previstos por la Ley de Sociedades Comerciales. Y de esa manera puedan acceder a la distribución de las ganancias de nuestro querido Correo, decía esta persona. Y finalizaba, con la satisfacción y el convencimiento de que esta medida redundará en su único beneficio, es decir, el del trabajador, acreedor indiscutido de su permanente esfuerzo, les envío mis cordiales y afectuosos saludos. Todo esto venía a colación de una ley, que era la ley de privatizaciones, esta ley por la cual el Estado se entregaba a las corporaciones, a las empresas. Esa ley decía literal y textualmente que cada empresa del Estado que se iba a vender, que se iba a regalar, llamarle como quieras, debía quedar un porcentaje en manos de los trabajadores. Esa ley para los telefónicos fue reformada por decreto y entonces los telefónicos nunca cobraron esas acciones. En este caso estamos hablando del Correo Argentino. Y quien mandaba esta nota era Germán Camerat, ex secretario de Comunicaciones de la Nación, que después quedó imputado por la causa Thales Spectrum por haber regalado el espectro radiofónico y fue procesado por Coimas, que además, después de haber pasado por la gestión pública, fue empleado de Mauricio Macri. Y esa es la foto más emblemática. Menem de la Sota, ex empleado de Macri en Socma. Detrás está el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ex empleado de Socma, de Macri. Al lado está Germán Camerat, quien redactaba esta nota
y que era intendente en ese preciso momento de la ciudad de Córdoba. El otro era el gobernador José Manuel de la Sota. Y atrás está su jefe, Mauricio Macri. Atrás está quien se quedaba con el correo. Quien escribía la nota era el que está atrás, que después fue intendente, y quien lo mandaba a escribir la nota al tipo que después fue intendente y que era empleado de Macri, era Carlos Saúl Menem. Estafaron a miles de trabajadores y a miles de argentinos. Esto es ADN, dale. ¿Sabes por qué Macri todavía le debe favores a Menem? Primero le regaló el correo, después lo ayudó a estafar a los trabajadores y nunca le cobró el canon de la concesión. Franco Macri, cuando recibe el correo, comienza a dar pérdidas. Tenían que pagar un canon, no lo pagaron nunca. Los estafaron a todos. ¿Sabes la cara de los estafados? Acá están gran parte de los trabajadores, una pequeña porción representativa de los trabajadores. A Héctor Barba le mandaba esta carta Germán Cámara, ¿puede ser? Correcto, es correcto. ¿Cómo te llegó esta carta? Esta carta me llega por medio de una certificada a mi domicilio particular. ¿Cómo te sentiste cuando te llegaba la carta de un ex secretario de Comunicaciones diciéndote que ahora iba a ser accionista del correo? Yo en ese momento, pensando en mi familia, te sentís orgulloso, te sentís muy honrado por esto, porque pensás, bueno, es un sacrificio de muchos años que uno ha hecho por la empresa, porque la mayoría de los que estamos integrando lo que es el correo, empezamos desde pequeños. Entonces se ha formado una familia en la empresa. Y vos pensás y decís, bueno, tengo que seguir adelante, y más con esto, que nos dan este regalo que nos llega como de arriba. Que en realidad no era un regalo, en realidad ellos mismos lo aclaraban. Ellos decían que era el reconocimiento del trabajo de los trabajadores. Al esfuerzo. ¿Pero por qué? En realidad, para hacer las privatizaciones claramente necesitaban de alguna manera calmar a los trabajadores y hacerlo también como son, digamos, parte de esa empresa. Exactamente. Y les daban el 14%, y esto te llegaba a tu casa, y me imagino que aparte de orgullo te daba esperanzas y expectativas en que ya era tu empresa también y que podías laburar por esa empresa. Exactamente, ¿no? Eso es lo que uno sentía en ese momento. Pero bueno, después nos sentimos con esta gran estafa que es de Franco Macri, del Estado Nacional, que perjudica a más de 15.000 trabajadores de correo. ¿Por qué decís gran estafa? ¿Qué pasó con esas acciones? Y nunca las vimos, jamás se reglamentó, nunca nos llamaron para reglamentar esas acciones y quedó todo en la nada. Los gremios se hicieron oídos sordos al caso nuestro y jamás... ¿Qué pasó? ¿Los gremios nunca lo defendieron ustedes? Nunca nos defendieron. Nunca nadie dijo, che, jamás. Porque este tema no había salido tan a la luz, no sabía. Nos entregaron, y más, perdóname que te interrumpa, más, esto hay muchos miembros de los gremios que han pretendido hacerle firmar a gente y le han hecho firmar a algunos el resarcimiento para que renuncien a la reclamo de las acciones. Ajá. Buenos compañeros han tenido, ¿eh? Sí, se nota que han tenido buenos compañeros. Lamentablemente se llenaron los bolsillos ellos y perjudicaron a un montón de gente. Bueno, no solamente esto ha pasado con la privatización del correo argentino, ya seguimos hablando, dame un segundito, Héctor, sí. Porque también van sumándose aristas, ¿no? Distintas aristas que complementan esta situación. Ha trascendido, lamentablemente, un nuevo negocio del correo argentino con los nuevos funcionarios, y de eso vamos a hablar con Miguel. Miguel, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Claro, además de esta estafa monumental del presidente con su papá, con Franco Macri, que lo que hicieron es no pagarle al Estado, no pagarle a los trabajadores, les quedaron debiendo muchísimo dinero. Lo que te vamos a mostrar es un negocio que están haciendo ahora, en este momento. Mira, fíjate estos documentos. Renunció la cúpula del correo argentino, es lo que dicen, y llega Gustavo Papini. Tiene un vínculo con Quintana por su larga trayectoria en el grupo Pegasus, que controla la cadena Pharmacity, tiene experiencia en el rubro, fue CEO de Oca, bueno, ahí lo venden, que es genial que venga él. Otro ex Oca que se sumará es Antonio Cao. Lo que te están contando acá es cómo desde el Estado están metiendo a esta persona, a Gustavo Papini, para que se ponga en el correo y para que haga negocios con el correo. Ahora te vamos a mostrar otro documento. Dame un segundo ahí, hacemos un punto. Papini en realidad era empleado de Quintana, o sea, era empleado de Quintana en el grupo Pegasus, que es del vicejefe de gabinete de la Nación, y lo traía su propio empleado, que después estaba trabajando en Oca, su propio empleado al correo argentino. Y ahora te vas a enterar por qué lo hacía. Miguel, seguimos, dale. Vemos en el otro documento este entramado de negocios actual del correo argentino. Fíjate, te dicen, Macri dio inicio al correo 2.0 con la nueva plana general.
o sea, con estos personajes que te está contando Tomás. La reestructuración del correo es la primera etapa de un plan más ambicioso, reconvertir el servicio postal. Lo que te están mostrando es plantearte que se viene algo nuevo, algo muy novedoso, que lo que va a generar es un mejor servicio, pero no te están contando cómo lo van a hacer. Y mira, fíjate, La Nación, 10 de abril de 2018. Te están contando ahora lo que tiene que ver con Quintana. Espero antes de fin de año haber salido de Pharmacity. Quintana te habla como si estuviera secuestrado en Pharmacity. No, él no es que le impiden irse de Pharmacity, está en Pharmacity para hacer negocios con el Estado. Y después dice, los motivos de la decisión es evitar un eventual conflicto de interés. El conflicto de interés ya lo tiene ahora. Lo que está buscando es que las acciones sean mucho más valiosas para hacer un curro. Y después tenés esto, hay un posible desembarco de Pharmacity en la provincia, bueno, esto tiene que ver con la situación general de Quintana. Y vamos al otro documento que tiene que ver con la cuestión de fondo, lo que no se está mostrando de esta operación de meter a alguien de Quintana dentro del Estado. Lo vamos a ver en el otro paño. En el otro paño, exactamente, le falta un paño a Miguel, porque en el otro paño lo que dice básicamente es que el correo argentino va a empezar a trasladar, a distribuir los medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Sabes lo que va a pasar? Que el correo argentino va a terminar distribuyendo los medicamentos de Pharmacity, porque Pharmacity tiene un quilombo tremendo con el gremio de camioneros que cobran, según ellos, mucha plata para trasladar los medicamentos, y entonces en este caso, en Tortuguita, se va a hacer un gran predio del correo argentino donde va a haber heladeras para mantener esos medicamentos, y te están diciendo que en realidad es para trasladar los medicamentos del Estado, pero son mentiras. Van a trasladar los medicamentos del Estado, pero ¿sabés qué van a hacer? Van a trasladar los medicamentos de Pharmacity. Es decir, de esa manera el señor Mario Quintana, con sus propios empleados, está armando la logística de Pharmacity para dejarla bien barata y después dársela a un testaferro o venderla mucho más caro a la empresa. ¿Se entiende? Vamos a ver la primera parte de la estafa a los trabajadores en la década del 90 y hoy persiste. Dale. Los trabajadores tienen derecho a cobrar la participación en las ganancias de las empresas desde la privatización. Por lo general, en casi todas las empresas, luego de la privatización, hubo despidos adicionales. Uno de los casos es el caso del correo. El presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el Grupo Sogma y el Banco de Galicia. Franco Macri, cuando recibe el correo, comienza durante toda la gestión de Macri a dar pérdidas y a perder participación dentro del mercado postal, y en función de esas pérdidas que declara, lleva adelante un programa de retiro voluntario para rajar aproximadamente a 10.000 trabajadores. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados y vamos a tener un correo de avanzada, de primer nivel. La ley en el mundo prohíbe que los correos no tengan participación del Estado, por el servicio público que significa. Entonces acá se privatiza y entra una compañía estatal británica. Los empresarios han tenido durante muchos años que administrarse con reglas de juego muy confusas que permitían que hubiese quizás algunos aprovechamientos. Y entonces dice, la cuota de participación estatal está porque ha entrado en Correo Argentino Sociedad Anónima, Grupo Macri, entró una estatal británica. Más bien fue un operativo de vaciamiento. Fue terrible. ¿Por qué? En el caso de Correos, tenían que pagar un canon anual. No lo pagaron nunca. Nunca. Se dieron situaciones absurdas. El Grupo Macri ganó la posibilidad de controlar el correo argentino sobre la base de prometer el pago de un canon, que fue el canon más atractivo que se presentó en las ofertas. Cuando lo tuvo que pagar, no lo pagó. No lo pagó. Y eso fue lo que fue construyendo una deuda creciente hasta el momento en que el contrato se rescinde allá por el 2003. Había una deuda de cerca de 1.000 millones de pesos al año 2003 que tenía el Grupo Macri con el Estado argentino. Entonces acumularon una deuda enorme que ha sido motivo de debate si se le aplica el 7% anual, como es el arreglo que pretendió hacer el ministro Aguat, y que fue un escándalo nacional y tuvieron que volver para atrás. La ley argentina establece que las deudas de un concurso no se pueden ni actualizar ni recargarle intereses. En este gobierno se pretendió de alguna manera convalidarle al Grupo Macri un pago simbólico que implicaba una pérdida para el Estado argentino monumental. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, paga y se da el vuelto. Perdonó a su familia, el Grupo Macri, una deuda de
más de 70.000 millones de pesos de la empresa Correo Argentino con el Estado. Una estrategia absolutamente corrupta porque estaba beneficiando al grupo empresario del cual es propietario el propio presidente de la Nación. A los trabajadores del correo los dejaron en el camino siempre. Es el equivalente de $40.000 por trabajador. Que les deben. ¿Qué les deben? Bueno, ahí tenés la estafa a los trabajadores. Todo esto se fue dando en un caldo de cultivo muy importante en la década del 90. Te mentían los medios de comunicación, te decían que en realidad todo era para beneficio, todo eran promesas. Lo mismo que les está pasando a muchas poblaciones hoy. Son puras promesas que nunca se vuelven a concretar. Y para callar a los trabajadores lo que hacían era justamente prometerles que eran accionistas de la empresa. ¿Qué has visto en el TEL? ¿Qué te queda de eso, Héctor? La realidad de lo que está pasando en este momento y lo que nos pasó a nosotros durante muchos años. No solo a nosotros es una representación hoy acá, pero es en todo el país. Hay compañeros en la Patagonia, en Mendoza, del sur al norte de la República Argentina y del este al oeste, están todo el mismo problema. ¿Cuándo te diste cuenta que lo habían estafado? ¿Cuándo fue? Esto nos dimos cuenta cuando, lamentablemente, los jueces habían sacado, los abogados presentaron la documentación fuera de término. Entonces los jueces desistieron de los juicios inclusive y dieron por finalizados los juicios por fuera de término. O sea, sus abogados hicieron las presentaciones fuera de término. O sea, los jodieron sus abogados, digamos. Los abogados, junto con los gremios y todos nos perjudicaron, terminaron perjudicando. ¿Les compraron los abogados a ustedes? A los abogados nuestros. Para que hicieran fuera de término las presentaciones. Exactamente. Fuera de término presentaron y nos dejaron a todos en Pampa y la Vía, como quien dice. ¿Sí van a terminar las mafias? No sé si ¿Sí se van a terminar las mafias? La verdad no se va a terminar nunca, pero de esto alguien nos tiene que a nosotros reconocer, porque esto es una vergüenza que durante 25 años nos han estafado de esta manera. Tanto Franco Macri como el Estado Nacional a nosotros tiene una deuda que nunca nos reconoció. Y más que nada, tanto a nosotros como a los empleados de Segway, como a los empleados de YPF, que también están en el mismo tema que nosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Le agradezco todo, en serio. Te agradecemos a vos la Se nota que son laburantes, que son trabajadores. Le agradezco porque, la verdad, habernos dado este espacio de poder hablar, de poder charlar y esta información que es muy importante también para todos. Porque digo, no solamente la estafa es con todos los argentinos, sino también ustedes también son argentinos, han estafado doblemente, digamos, como trabajadores y después por no pagar el canon, digamos, ¿no? Nosotros te agradecemos a vos la oportunidad que nos diste, junto con Miguel, de poder expresarnos y que conozca la gente y la opinión pública sepa de la estafa que han provocado los trabajadores del correo. Bueno, señores, vamos a ver la segunda parte de este informe. ¿Cómo se dio todo esto? ¿Cuál era el contexto? ¿Quiénes eran los operadores de estas privatizaciones? Un informe de Miguel Ponce de León. Dale. Las privatizaciones de los 90 se plantearon en el marco primero de un discurso que comenzó a escucharse en la Argentina en la época de la dictadura. A través de la proclamación del principio de la función subsidiaria del Estado, hemos procedido al redimensionamiento de su acción y el de sus empresas y organismos. Y se está escuchando de vuelta ahora. Al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Ese discurso es el discurso de con menos Estado y con más mercado, con mucha apertura de la economía y con mucho papel del capital privado, todo va a ir muy bien. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones. Fue la entrega de Menem a los monopolios internacionales, al capital financiero. 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. La privatización de puertos, teléfonos, correo, compañías de luz, YPF, todas las joyas argentinas. Hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se vendió el país por chauchas. Iba a haber más inversión y no íbamos a parar de crecer. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario. Todo este tema de Entel tiene un gran impacto macroeconómico. Pagamos parte de la deuda externa, hay más confianza en el país. Hicieron planteos muy singulares, ¿no? Como proponerle a los trabajadores el camino al primer mundo, sobre la base de que iban a dejar de ser trabajadores para transformarse en socios de las empresas. Por supuesto, las cúpulas sindicales entraron en el negocio de la privatización. Incluso nació el sindicalismo propiamente empresarial, pero el argumento que le dieron a la burocracia sindical fue la propiedad participada del 10% del paquete de acciones
funcionarios que iba para los trabajadores. Porque supuestamente los trabajadores iban a gozar de la renta de esas empresas. Indicaba participación en las ganancias. Lo que hubo fue un proceso de concentración de la economía, cada vez en menos manos y además de fuerte extranjerización. ¿Le pagaron a los trabajadores esa propiedad participada? A nadie. Los estafaron a todos. Esto tiene que ver con una estafa que cometió Franco Macri junto con el presidente Macri, con la complicidad de Menem. Se comprometieron a pagar el canon más alto. No pagaron absolutamente nada. No pagaron el canon al Estado, no le pagaron a los trabajadores, le quedaron debiendo absolutamente a todos. Esta fue como la frutilla, el señuelo para decir las privatizaciones son fantásticas. Son excelentes las privatizaciones. Son tan buenas que va a ser todo mucho más eficiente. Pero además de eso, ahora los trabajadores, como estamos en un nuevo sistema, eso te vendían en los 90, los trabajadores van a tener la posibilidad de ser dueños. Bueno, los estafaron absolutamente a todos. Y Franco Macri, junto con el actual presidente, son los responsables de esta estafa. Simplemente, Jorge, si tenés por favor el paño número 2, la foto donde sale Franco Macri con Menem, etcétera, etcétera, eso te dice absolutamente todo. Y al final vamos a repasar de nuevo la foto donde sale el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Pero mira, esas son las imágenes, eso te dice todo. Esto era en la década del 90. Franco Macri creció muchísimo durante la dictadura militar. De 7 empresas que tenía, durante la última dictadura, terminó la dictadura con 47 empresas. Era el único que comercializaba el ganado en pie en la República Argentina. Y llegó muy bien parado a la época de Menem, porque financió la campaña de Menem junto a distintos empresarios. Uno de esos empresarios, una de esas grandes empresas, era Bungibor, que puso al ministro de Economía, es decir, el primer plan económico de Carlos Saúl Menem fue hecho por los empresarios. Esas fotos, esas imágenes, son las que te muestran qué hacían estos tipos, aparte del contrabando con Sebel. Se mandaron miles. En el 82 estatizaron una deuda privada de ellos. Pero no fue la única estafa que le hicieron al Estado. Y mira esta foto es elocuente, porque después de haber financiado la campaña de Menem, ahí estaba Macri. Este era Mauricio Macri en Córdoba, en la legislatura de la provincia de Córdoba. Este era el secretario de Comunicaciones de la Nación que le daba los negocios a Mauricio Macri. Este era José Manuel de la Sota, que había trabajado para Sogma, empleado de Sogma, junto al actual gobernador Schiaretti, y ahí estaba Carlos Saúl Menem. Entonces, yo me pregunto, para ver televisión, no solamente hay que estar resguardado para las imágenes sexuales, para las imágenes explícitas de accidentes, hay que ver la televisión en los medios de comunicación como adultos, hay que estar formado para ver televisión, porque esto ha vuelto lamentablemente. Yo te entiendo si no lo votaste el kirchnerismo, te entiendo porque la verdad que sí hubo corrupción. Entonces probablemente vos digas, no, ¿por qué tengo que ir al kirchnerismo o a este? Pero esta es la opción. ¿No encontraste ninguna otra opción electoral en la última campaña? O quizás esos tipos no hayan tenido la guita suficiente para poder instalarse. ¿No pensaste eso? ¿No pensaste que por ahí las fuerzas que son opciones no tienen guita para instalarse? Porque siempre vamos cíclicamente a esto. Cíclicamente terminamos, lamentablemente, en esa foto. En esa foto hemos terminado cíclicamente. Empresarios manejando el país. Empresarios que no solamente no se conforman con tener subsidios para sus empresas, sino que después van por el país. Y termina con esta escenografía. Esta es una provincia, pero han terminado en muchas provincias de esta misma manera. La última parte del correo, dale. Este programa de propiedad participada, se supone que por ley lo tenían que pagar a los trabajadores. ¿Por qué no lo hicieron? Todo eso quedó en la gran mayoría de las empresas absolutamente incumplido, incluso durante todo el periodo kirchnerista. Nosotros
logramos tratar el YPF por un motivo. Se produce el pago de la indemnización a Repsol y ahí intervinimos y se formó un movimiento nacional de ex-YPFianos que empezó a cortar ruta, a movilizarse ante el Congreso en cada provincia. Y entonces logramos colar al momento de la indemnización a Repsol la ley de reparación histórica a los trabajadores de YPF. En el proyecto de ley por el que se establece una compensación económica a favor de los ex agentes de yacimientos petrolíferos fiscales. El proyecto es ley. A todos los demás nos han cajoneado los proyectos. Pero me parece que todas estas cosas siempre están asociadas al grado de organización, a la capacidad de pelea, de lucha que los trabajadores efectivamente tengan, porque de hecho los asiste la ley. ¿Qué hace falta para que los trabajadores le paguen esta deuda? Yo creo que necesitamos una gran movilización obrera, política, terminar con la burocracia sindical que está metida en este negocio. Perjudica a la sociedad porque el Poder Judicial está puesto a disposición de estas empresas que no quieren pagar. Nosotros estamos en contra de la privatización, pero ya que le diste el 10% accionario, respetá lo que le diste. Cambiamos de tema, nos vamos a Tucumán y es otra de las problemáticas que tenemos hoy en Argentina. Desde hace mucho tiempo también esto hay que reconocerlo. Ha sucedido un hecho sumamente grave en Tucumán y que quizás son los antecedentes necesarios para repasar después lo que iba a pasar con Santiago Maldonado, con Jones Wallace, con la gente que está defendiendo sus tierras porque lo dice la Constitución Nacional. Porque hay una ley suprema que dice cómo nos tenemos que organizar los argentinos y cuáles son las pautas que tenemos que cumplir cada uno de nosotros y las reglas de juego dentro de nuestra Argentina. Pero ¿sabes qué pasa? La Constitución Nacional, se la han pasado por las bolas todos los jueces, todos los presidentes, todos los gobernadores y todos los intendentes cuando a ellos les convino. Y después todos te hablaron de institucionalidad y después todos te hablaron de justicia. Bueno, te vamos a mostrar un video que nos muestra un fiscal general federal en donde matan a un cacique en Tucumán. Miguel. Pueblos originarios son amenazados todo el tiempo, ya te mostramos varios casos. Y esto es un caso brutal que termina en una muerte y tiene que ver cómo hay bandas mafiosas de organizaciones que se aprovechan de los indígenas para quitarle las tierras, para aprovecharse de que no tienen títulos. En este caso hubo una muerte, hay una víctima y nadie hace absolutamente nada. Este es el Chocobar del que no se habla. Bueno, hay que decirlo, fueron empresarios, grandes empresarios de Tucumán, que estaban resguardados por algún funcionario político muy importante, un intendente del lugar. Se metieron a las tierras de los muchachos, del cacique Chocobar, en donde se estaba haciendo una extracción de piedra laja. Los empresarios ya habían hecho explotaciones mineras y fíjate cómo lo matan en cámara, dale. Fiscal, cuénteme un poco cómo es la violencia que trae aparejado justamente la pelea por la tierra en Tucumán. En todo el norte argentino, pero especialmente Tucumán, los pueblos originarios han sido reconocidos en comunidades por el propio Estado Nacional. Viven en un espacio territorial que les ha asignado también por el propio Estado Nacional como su propio territorio. ¿Qué comunidades hay en Tucumán? Varias. Está la comunidad de Aguita, está la comunidad de Amaicha, está la comunidad de los Quilmes. Son varias las comunidades aborígenes reconocidas en este territorio. ¿Son comunidades pacíficas? Absolutamente pacíficas. Es gente muy trabajadora. Es gente que vive en un clima de mucha pobreza, de mucha humildad. Y esto, por supuesto, también los afecta en muchas cuestiones que tienen que ver con la defensa propia de la tierra por la ignorancia que muchas veces sufren esta gente. Hace unos años se produce un acontecimiento que después tiene un desenlace trágico, obviamente. Cuéntame cómo fue. Hay una comunidad que se llama Chuchagasta, que viene defendiendo sus tierras del avance del poder económico tucumano que busca avasallar los territorios aborígenes, porque la provincia es chiquita, pero su territorio es muy fértil y vale muchísimo dinero cada hectárea en estos lugares. ¿Para qué? ¿Para qué se utilizan las hectáreas? Por ejemplo, la de Chuchagasta era excelente para la extracción de piedra laja. Los pobladores enfrentan a un grupo empresario dirigido por un hombre de la zona que se llama Darío Amin, que era acompañada por dos ex policías. La pelea comienza en el 2005 y se prolonga vía judicial hasta el año 2009. ¿Por qué vía judicial? ¿Qué pasó en el 2005? ¿Se denunció? Se hizo la denuncia penal por extorsión, por amenazas
que hizo la propia comunidad aborigen. Entonces, en el año 2005 lo que vienen son algunos testaferros de estos grandes empresarios y lo que intentan es sacarlos violentamente de sus tierras, digamos, ¿no? Justamente en el 2009 matan a un cacique. Estoy hablando con la buena. ¿Qué te crees vos? La muerte de este cacique es interesante reflejarla en un fallo de la Cámara de Casación que dice que se puede haber evitado si el sistema de administración de justicia hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque había medidas cautelares que le impedían a estas personas ingresar al lugar. ¿Y eso es por negligencia de la justicia o cree que hay otras cosas? El sistema de administración de justicia para los más pobres y los más carenciados no funciona. Aquí, esta denuncia estaba muy probada de estas extorsiones y de estas amenazas. Cuando se produce el hecho de sangre el año 2009 y donde lo matan al cacique Chocobar y que está filmado en YouTube el caso del homicidio, ese caso, en vez de pasar para la justicia federal, porque se da en el marco de una pelea territorial, pasa a la justicia de la provincia. Y nombran un juez de una lista de jueces. Es el caso del doctor Aro. Doctor Aro cierra la causa penal, sobresee, dice de que no hay delito. Insisto, ya teníamos un muerto. Estoy hablando con la buena. ¿Qué te crees vos? ¿Qué te crees vos? Estás escuchando, ¿no? Lo mismo que pasó con Santiago Maldonado, lo mismo que viene pasando sistemáticamente en el sur de nuestro país, en el norte con los huichis. Realmente es impresionante la cantidad de vidas que se han llevado estos tipos y nunca jamás se dio a conocer. En este caso particular, un fiscal federal te está diciendo que la administración de justicia no es para los pobres, que los pobres no acceden a la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que el rico tiene justicia y el pobre no la tiene, por más que sea filmado muriendo y desangrándose en cámara. Vas a ver en la última parte de este testimonio de este fiscal federal que le pone el pecho a muchas cosas en Tucumán. Hay jueces que son muy buenos, hay fiscales que son muy buenos, hay gente dentro de la justicia que se juega absolutamente todo, se come miles de operaciones, pero se las bancan. Y ese es el tipo de personas que estamos necesitando. Fíjate cómo terminamos. Hay como dos causas separadas, digamos, ¿no? Uno sería la extorsión, la usurpación de las tierras de las comunidades originarias, y la otra causa es la muerte de Chocobar, digamos, ¿no? Del cacique. Exactamente. ¿Y qué pasó con lo de la muerte? Porque eso es muy claro, digo, está filmado, se registra quiénes son los que lo atacan con armas de fuego. ¿Qué pasó con eso? Ese expediente está para hacer el juicio oral en la justicia de la provincia. Pero eso fue en el año 2009, o sea, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 años casi. 10 años y no fue juzgado, eso no fue elevado a juicio. Sí fue elevado a juicio, está en un tribunal oral provincial, todavía el juicio no se hace. ¿Y el tipo que mató a Chocobar qué hace? Está libre. Está libre. ¿Podemos ver eso? Es realmente impactante el video, ¿lo podemos ver? Yo creo que sí, que cómo no. Bueno. Ese es Chocobar, ¿no? El que viene de gorra azul. El que viene de gorra azul y se está apartando. ¿Las otras personas están todas identificadas, fiscal? Sí. Esa es a mí. Ahí están las lajas, digamos, ¿no? Esa es la mina de Piedra Laja de donde se hace la extracción. ¿Y esas tierras son de las comunidades? Esa es la tierra de las comunidades. Y estos tipos son los que van mandados por el poder económico, digamos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Maestro. Ahí se el arma. Estoy hablando con la buena. No había hecho absolutamente nada. Y ahí comienza el tiroteo. No hay siquiera una reacción por parte del cacique. Fíjese que hasta se cubre. Un muerto y 2 heridos. Bueno, esta es una causa que tiene la justicia de la provincia. Y la verdad es que es preocupante que no esté avanzando como corresponde, que se esté discutiendo todavía un caso de posible legítima defensa. A mí me parece que este es el problema que sufre la mayoría de la gente humilde que no puede pagarse un abogado. Estaba defendiendo su tierra, ¿no? Estaba defendiendo lo que es suyo. Y aparte no es una tierra que esté en discusión. Esta gente tiene títulos del año 1700 en adelante, que incluso se lo da el rey de España al cacique Quilmes, donde le marca todo el territorio, lo fija claramente donde están dentro de estos territorios. Y después viene la ley 2660 que prohíbe el desalojo de las personas en base a cualquier reclamo de las comunidades originarias. Hay 3 fundamentos legales para que esta gente no pueda ser desalojada.
La semana pasada estaba Oscar Aguad en el Congreso de la Nación y ahí estuvo Lautaro Maslin. ¿Cómo anda, Lautaro? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Así es, este lunes 16 el ministro de Defensas, Oscar Aguad, se presentó ante la Comisión Bicameral Investigadora sobre la desaparición de Lara San Juan e intentó dar explicaciones, pero la verdad que sembró un mar de dudas, no encontraba los papeles, se le perdía la filmina y dijo que pusieron hasta videntes. Vos sabés que es raro, ¿no? Oscar Aguad le han perdonado la vida sistemáticamente, ¿no? Porque es uno de los ministros que más moco se ha echado, digamos, en cámara de los últimos tiempos. Básicamente desde aquella frase de que ingresaba a la internet y compraba en la farmacia, que dentro de 10 años iba a comprar a través de internet, sino muchas cosas, ¿no? Se le han perdonado a Oscar. ¿Por qué será? Así es, y le preguntamos también sobre eso, sobre el día que descubrió internet en el 2016 al senador Pinedo, y me parece que mucho no le gustó. Bueno, vamos al Congreso entonces. ¿Qué pasaba con Oscar Aguad? A ver qué decir con el Lara San Juan. Desde el primer momento nos impusimos decir la verdad. Alguien que en algún momento hizo un parte equivocado, era un preparte, digamos. Era un preparte, digamos. Con respecto al error, el borrador que llegó a Marcos Peña. Porque le dieron una información que era falsa. Ese borrador fue en el expediente. ¿Y qué fue el que originó? ¿Y qué fue el que orinó? Si hacemos un pequeño alto, si va el ministro al baño y seguimos. Estamos todos los familiares presentes y me gustaría que aproveche y nos pida disculpas por los dichos que dijo. Los vivos son mejor que los muertos. No dije eso. Vea, siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Y no me venga a decir que no dijo eso. Si eso le causó un gran dolor, le pido disculpas. No quise que usted se ofendiera. ¿Dónde está? Lo de la orden. No está acá. Parecería que se estuviera enterando del caso acá. Lo está buscando los papeles. Hay una filmina del área Alejandra. ¿Tenemos esa filmina del área Alejandra? Un nivel de improvisación grande. Parecería que está leyendo acá por primera vez los informes que le presentaron. Ese es, no. Es la filmina 27. ¿Cuál es la experiencia de Oscar Aguad para ocupar el Ministerio de Defensa? Es un político muy destacado. Favores políticos y amistad con el presidente de la Nación, nosotras, Con una larga experiencia en funciones ejecutivas. No es apto para estar en ese lugar, no es apto. Yo quiero una persona idónea, que sepa del mar, que sepa de las naves que tenemos. De ninguna manera es una persona preparada ni tuvo nunca que ver con el área de defensa. Por ejemplo, como ministro de Comunicación, descubrió Internet en el año 2016. Bueno, es una provocación tuya. A mí lo que me tiene sorprendido es lo que se va a poder hacer a través de Internet. A ver, yo le puedo dar un ejemplo. Sí. Usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston. A mí también me parece una provocación decir que el submarino es chico y el mar es grande. Pero lamentablemente el mar es inmenso, el submarino es muy pequeño. Da vergüenza tener un presidente de la Nación que puede decir una estupidez semejante. Y que se pusieron videntes. Hemos puesto hasta videntes arriba del barco de guerra. ¿No le parece una provocación? No, me parece no sé, yo no creo en esas cosas. Dígalo, Pinedo, le parece una pelotudez igual que a nosotros, igual que a cualquiera, digamos, ¿no? Básicamente es eso. No es un ministro de Defensa, Oscar Aguad, ni tampoco era de Comunicaciones. Hay que tener mucho cuidado cuando se nombra a distintas personas en distintos ministerios, porque no se trata de un curro, se trata de política. Pero un hecho muy grave que también sucedió la semana pasada tiene que ver con la Cámara de Diputados, porque allí se votaba justamente un proyecto de la oposición para ver si podían frenar el tarifazo. ¿Qué pasó, Lautaro? Tomás, el miércoles 18 el oficialismo paró el debate en el Congreso, en diputados, no dio quórum, le pidió a Olmedo que se levante para no dar quórum. Nicolás Massot estuvo jugando a las escondidas. Hubo un ruidazo ese mismo miércoles que el gobierno no escuchó y la conclusión fue pagar el gas en cuotas y con interés. Adivina quién no estuvo. No sé quién, Elisa Carrió, no me digas.
Bingo. Bueno, señores, en un ratito vamos a estar hablando con la gente de Federación, la gente que paga la mayor boleta de energía eléctrica del país. Está acá en nuestro estudio. Hay gente muy humilde. La semana que viene se cortan 700 casas, a 700 viviendas la energía eléctrica porque no pueden garpar 12.000 o 20.000 pesos de energía eléctrica. Vemos qué pasó con Olmedo, dale. Yo siempre les he dicho y lo ratifico hoy, no soy mago. Me encantaría, porque la verdad que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador. Me he comprometido a decirles siempre la verdad. Y lamentablemente no nos da el quórum. Lamentablemente, una vez más, la política fracasa en nuestro país. Señor presidente. Que el oficialismo está festejando un triunfo. Que están festejando y se están burlando ahí atrás de las cortinas porque hoy en el Parlamento no se pudo juntar el quórum necesario para discutir un problema que es central y que está acuciando a un montón de argentinos. Todos hemos visto como un diputado del oficialismo vino a la banca del diputado Olmedo y el diputado Olmedo justificó su huida y conspiró deliberadamente contra el quórum. Cuando vino a la interpelación el ministro Caputo, escándalo, papelito y se fue y se dio la fuga. Es decir, que nunca están. Que nos pretenda enseñar el mismo bloque que cuando gobernó fracasó en su política de tarifa de los servicios públicos parece un contrasentido. Esto no es un capricho de la oposición y del Frente para la Victoria. Es legislar para la gente, para el pueblo y no solamente para las concesionarias de servicios públicos, de los cuales seguramente sus colegas, los ministros, Caputo y varios, tienen acciones. 12 menos cuarto, pido la palabra. Empiezo a hablarle al presidente de la Nación para plantearle que tiene que cambiar este tema de la tarifa y me cortan el micrófono. Y se lo voy a dirigir con todo el respeto al presidente de la Nación. Presidente Macri, estoy acá para apoyarlo. Diputado, pero la gente... diputado, después lo podemos hacer. Después me da la palabra. En minoría. Perfecto. Bueno, a mí me van a respetar. Pero el diputado Olmedo, no funciona a control remoto, él decide qué quiere hacer o no. Hemos tenido un Congreso que funcionó como un relojito para pagarle a los fondos buitres, que funcionó como un relojito para aprobar presupuestos desastrosos. Para todo lo malo el Congreso y ahí están todas llenas las bancas. Para lo que preocupa a la gente, para lo que preocupa a nuestra economía, para lo que tiene angustiada buena parte de los argentinos, nada, no están nunca. Entonces pueda haber una financiación real para que el aumento, que es inevitable lamentablemente, pueda ser pagado y accedido con mayor facilidad. $7.995 pesos, 8.065 pesos, 8.200 pesos. Otra familia, 8.261. Otra familia, 8.340, 8.630, 8.714, 10.300, 10.500, 10.700, 10.900, 11.200, 11.300, 12.057 pesos, 12.820 pesos. Una señora que cobra la asignación universal más las changas, que entre todo recauda 6.000 pesos, pagó de luz 10.657 pesos. Y acá tenemos una señora que cobra 6.500 pesos con el recibo de sueldo y al lado me da la boleta de luz con 12.650 pesos. Esta es la gente de Federación. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches a todos. Empezamos por Graciela. Graciela, contame cómo se está viviendo esto en Federación. Y es un momento muy difícil en la ciudad, a pesar de que la luz siempre fue cara. Pero en este momento la gente ha podido pedir prestado o sacar créditos o vender lo poquito que tienen para pagar, porque se paga en 2 cuotas. El total se divide en 2. Claro, o sea, de 12.000 pesos pagás 6.000 pesos y 6.000 pesos después. Y después te llega la otra boleta, digamos, ¿no? Exactamente, pagaron ese primer tramo, digamos, y como pudieron, y ahora no pueden pagar el segundo tramo
y vienen 700 cortes de luz de 250 que había bimestrales. O sea que 700 familias de Federación van a quedar sin luz en esta semana. Vos tenés una despensa y ¿qué tuviste que hacer con la leche? Contame qué tuviste que hacer con la leche. Bueno, la leche, dejé de comprar leche en sachet desde el 2016 porque no se vende, se me echa a perder, entonces compro leche larga vida que por ahí le compran una vez al mes a los chicos, porque generalmente compran té suelto de a uno o mate cocido suelto, es eso lo que compran. Hay algunos comedores que les dan la leche y por ahí toman en los comedores o en la escuela lo poquito que le pueden dar. José, permiso, ¿no? Sí. José es... Antonio Herrera. ¿Qué hace José ahí en Federación? ¿A qué te dedicas? O sea, yo soy... Discapacitado. Bueno, voy a cumplir los 60 años. Sí. Nunca he sufrido como en estos momentos la necesidad de venir hasta el reclamo porque me viene mucha luz. José se dedica a vender lo que estás viendo acá. Sí, rosquita bolita de fraile en la puerta de las termas. Gracias a Dios hasta ahora me dejan vender. Sí, hace 20 y pico de años que vendo. Pero estamos en una crisis, digamos, global, digamos, porque todo aumentó. ¿Qué te aumentó, por ejemplo? O sea, mis cositas para la venta aumentó el dulce, el huevo blanco está entre 40 y 45 pesos la docena. ¿El dulce de leche? El dulce de leche te sale, yo compro el tarro, ¿no es cierto? Claro. De 280 que me sale 420. Bueno, y pagas de luz 11.593 pesos, ¿no? Sí. 11.593 pesos. ¿Cuánto ganas por mes? Y mi pensión, tengo una pensión de 4.900 pesos, ¿sí? Y vendo el diario Feraense, local, Rengo, como ando, con todos mis problemas de salud, con usted mismo ve mis ojos rojos, porque tengo presión alta. Vendo el diario y vendo rosquita, pero se trabaja cuando hay mucha gente. Por eso, pero ¿cuánto ganas aproximadamente por mes? Y por mes te diría, no sé, no cubro lo que ya... Yo ahora me estoy viendo en figurita porque no me está cubriendo. Y aparte la misma gente de mi hermoso país, el jubilado por ahí se va a Federación o que sea, pero ya no gasta lo mismo como antes. Bien, entonces quedamos con que este señor, José, es pensionado, tiene una pensión por discapacidad, 4.500 pesos cobra de la pensión y además vende bolitas de fraile en las termas. ¿Cuánto puede sacar con la bolita de fraile? Bueno, supongamos que saca 10.000 pesos en total, 11.500 pesos paga de luz este señor. ¿Cómo hace para pagar el resto de los impuestos y cómo hace para morfar, para comer? ¿Cómo hace para vivir? Susana, vos sos empleada también en un comercio. Soy empleada en un comercio, vivo con mis hijos, adolescentes, y bueno, este bimestre nos vino a nosotros una boleta de 4.700 y piquito más de pesos. Yo te traje la boleta de este bimestre y la boleta del bimestre, del mismo bimestre, pero del año anterior, para que puedas comparar lo que fue lo que nos está mostrando ahora Susana es una boleta del año pasado en 2.000 pesos y en el mismo mes del año pasado, pero de este año, 4.727 pesos. Cuando fue menos el consumo de luz. Fue menos. Bueno, esto es criminal, lo que les está pasando es criminal. ¿Sabe por qué? Hay un ejemplo muy importante. En Federación ha ocurrido un hecho, digamos, en plena dictadura militar, hacen la represa y deciden inundar el pueblo, ¿no? Así es. Contame qué le prometió en ese momento Videla a ustedes. Bueno, Videla prometió a los ciudadanos para que aceptaran dejar su historia, sus casas, de su vida atrás y ir a una nueva ciudad, todo cemento, no habían árboles, estamos sobre la Mesopotamia argentina, hace muchísimo calor, no había un árbol plantado. ¿Y qué les prometió Videla? Prometió que nunca iban a pagar la luz o si pagaban iban a hacer un mínimo. Claro. Pero eso nunca ocurrió. O sea, si dejaban inundar algunas de las viviendas, que algunos pobladores todavía tienen su vivienda bajo el agua porque tenían que hacer la represa, Videla
el ex presidente de facto de la República Argentina, les había prometido a los habitantes que iban a tener luz gratis. No sé si esto te va sonando, ¿no? Esas estafas políticas para con la ciudadanía que te dicen que vas a tener la luz gratis, que todo va a ser mejor. Bueno, no fue ni mejor para nada, sino que todo fue mucho peor. Quiero hablar con vos, José. Sí. ¿Cómo haces para vivir hoy? ¿Cómo haces para pagar la luz y cómo haces para vivir? Y yo, póngale, yo me la rebusco arrasándome, yo vendo el diario, vendo la rosquita. Estamos vendiendo muy poco porque el país está mal. Porque el turista que va ya no gasta lo mismo. ¿Sí? ¿Y cómo haces? ¿Quién te ayuda? ¿Alguien te tiene que ayudar para vivir? Solamente sí, mis cosas sí, porque yo no puedo, por la presión no puedo, me frita mi hija. Aprendieron también ¿Pero quién te ayuda a vivir? ¿Cómo sacás dinero para pagar nada, esto? O sea, de mi propio cuerpo, de mi propia fuerza. ¿A qué hora te levantas? Y digamos, como depende de la cantidad de gente que haya. Si hay mucha gente, uno se levanta a las 3, 4 de la mañana, 5. Depende de la 5 de la mañana empezás a laburar y después salís a caminar hasta que vendés las rosquitas y la bolita. Sí, mayormente estoy en la puerta de las termas porque no puedo caminar más casi. ¿Cómo haces para pagar el resto de tus impuestos, José? Contame. Y bueno, en un tiempo yo estaba muy orgulloso porque pagaba el año entero de cloaca y agua. Y ahora no puedo ni pagar el agua, señor, ni la luz, ni la luz estoy pudiendo pagar. Y todavía al 24 se me vence ese y todavía estoy pensando cómo vamos a hacer. Estamos esperanzados en el fin de semana largo este. ¿Y por qué te sentías orgulloso? Porque a mí el municipio me llevaba la basura, el residuo, y yo, hablando como hablo, porque yo no tuve estudio, me siento orgulloso porque no quiero que nadie me saque algo gratis de mi casa. Yo quiero pagar mis impuestos. Como me sentiría más orgulloso. Ahora me siento triste. A mí me dicen buena onda, soy un personaje en Federación, ¿sí? Pero me lastima lo que está pasando en estos momentos. No solamente, señor, con la luz, con lo comestible. Tenemos 3 mercados chinos. Subieron todos los precios. Y también si tenés un comercio y tenés que bancar la energía eléctrica. ¿Comés asado los domingos? No, se terminó, señor. ¿Sabe por qué? Yo tengo 60 años. Creo que vamos a llegar a comer mortadela y tomar agua, porque ya se terminó el asadito dominguero de la familia, que todos nos merecíamos porque trabajábamos fuerte y comíamos el asado, nos reuníamos. Ahora ya no nos podemos reunir más porque no te da. Ese asado del domingo era reunirse con la familia. Es estar con los nietos, con la familia, compartir cosas lindas. Ahora hay... ¿Cuántos nietos tenés? Y pierdo el control, pero debo tener 11 nietos, 12 nietos. Sí, entre mis ¿Y ese asadito se reunían todos? Claro, sí. ¿Y hoy lo has cortado? Hoy no se puede, yo no puedo. Yo no puedo porque soy simple para hablar. No puedo ni comprar un kilo de falda. Muchas gracias a los tres. Es tremendo lo que pasa en Federación. Se ha publicado mucho ya. Estas personas con otras personas en Federación hacen acampes, le piden al intendente que interceda con el gobierno y la gente, los funcionarios dicen que tienen que pagar estas boletas de luz. Esto es imposible, pero no solamente para ellos. Es imposible para el promedio de la población. Si uno se fija en el INDEC y se puede dar cuenta cuál es el promedio de lo que cobra un argentino. Y estas cosas son imposibles. Y no estamos hablando de un empresario que está pagando 11.593 pesos. Estamos hablando de la propiedad de la casa de una persona que hace esto que estás viendo acá. Estos productos los hace José. Entonces una persona que hace bolitas de fraile y rosca para venderla en las termas a la gente, se levanta a las 3 de la mañana, está agarpando 11.500 pesos de luz. Y una garrafa social que hace un año y medio costaba 20 pesos, hoy cuesta 300 pesos. 300 pesos la garrafa social. Y este señor no solamente tiene que pagar la luz, ingeniero Mauricio Macri, no solamente tiene que juntar la plata para pagarle a su socio, ingeniero, también tiene que comer, tiene que pagarse los remedios. ¿Querés que le pregunte cómo se pagan los remedios para la atención? ¿Cómo te lo pagas a los remedios?
por ahí, gracias a Dios, cosas me da el hospital, ¿cierto? ¿Sí? Y lo único me sale un poquito, por ahí me cuesta, porque yo tengo como prohibido comer cosas con picante, con cosas, tengo que comer lentejas, arroz, cosas acelga, y cocinar, ¿viste? Cocinamos porque los chicos comen aparte y se gasta más, porque yo tengo mi comida, mi dieta, mi especial, ¿no? Por mis problemas que tengo de salud. Y bueno, y tengo mucha gente, al ser un personaje, tengo mucha gente divina que mañana cuando me vean, me van a felicitar porque ellos me adoran, me quieren. Cuando yo estuve muy mal, me iban a visitar al hospital. Se te terminó la hora de la visita y había 10 personas conmigo. Señor, si yo le pongo contar no terminamos la noche, pero yo sé que usted tiene los minutos contados. A mí me visitaba la gente y se tenía que... venía la enfermera, te tenían que ir... pero yo recibí ayuda, tuve 6 meses sin trabajar, porque estuve mal. Mal. Pero la gente me llevaba bolsita de mercadería a mi casa. Bien. José necesita algo, Tomás. José. Pero yo no puedo, o sea, se puede decir, en ese momento por mi problema era eso. Pero yo quiero ganármelo con mi sudor de mi frente, ¿sí? José es un vecino más de lo que está sufriendo. Eso que debió haber hecho el Estado lo hace la gente de Federación. La gente de Federación se está levantando y tiene un problema ahí. Tienen problemas, graves problemas los funcionarios políticos porque el pueblo está reaccionando. Todas estas boletas, y les puedo asegurar que hemos seleccionado solamente 100 boletas, pero me traían 700 boletas de lo que está pasando en Federación con las familias. Es sumamente grave. Señor presidente, está en un país pobre, no sé si usted lo sabía. Yo entiendo que en Francia, en Alemania, la energía eléctrica puede costar un poco más, pero usted está manejando un país pobre. Nos vamos con Mauro, lo vamos a saludar. Mauro, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola Tomás, buenas noches. Bueno, contame un poco a ver qué pasa en Pilar, qué sigue pasando, Mauro. Lo interesante es qué pasaría a los televidentes. Señor televidente, le pregunto a usted, ¿qué sucedería si usted en su trabajo quisiera tomarse 14 días de vacaciones de corrido cuando se le ocurra? ¿Qué te sucedería a vos, Tomás, si acá en el canal te quisieras tomar 14 días de vacaciones corridos cuando se te ocurra? Bueno, seguramente lo que le pasa a cualquier trabajador, no se puede tomar 14 días seguidos, claramente. ¿Y qué pasa en Pilar? Te interrumpo, no a cualquier trabajador. El intendente de Pilar lo que hizo fue modificar una ordenanza que le permitía a él, o la ordenanza estipulaba que él podía tomarse 21 días en el año, siempre y cuando le pidiera permiso al Consejo Deliberante. Pero por supuesto, él lo que hizo fue modificar esta ordenanza y tomarse 14 días de vacaciones cuando sea necesario. O sea, el tipo modificó la ordenanza, llamó al Consejo Deliberante, hicieron lo de Olmedo, lo que hacen en realidad en general la mayoría de los oficialismos, y modificó la ordenanza a través de sus concejales. Me imagino que no habrá habido nadie del otro lado, ¿no? Absolutamente nadie estaba de acuerdo con esto, simplemente lo modificó. La ordenanza estaba votada en diciembre, el 7 de diciembre. Un mes después, no mucho más que eso, él la modificó gracias a sus concejales, obviamente. Acá está. La ordenanza autoriza al titular del Departamento Ejecutivo Municipal a gozar de licencia por las razones que en cada caso correspondan hasta un periodo de 14 días hábiles en cada ocasión que se produzcan. Disculpa, Mauro, sí. ¿De qué partido es este muchacho? Nicolás Ducoté pertenece a Cambiemos. Ajá. O se contagió a Elisa Carrió, porque yo creí que era un cuca, como le dicen lo de Cambiemos, ¿no? Estos son cucas, estos son vagos, muéstranle la pala a la gente de la Cámpora. ¿Por qué no se la muestran a Ducoté y a Elisa Carrió? No es el caso, no es un cuca, no es planero, es el intendente de Pilar, votado y elegido en 2015, que se toma vacaciones cuando se le da la gana, la más relativa y absoluta gana. Bueno, señores, vamos a ver al clon de Elisa Carrió en Pilar, dale. El año político laboral en Pilar viene siendo medio raro y no estamos acostumbrados. En lo que va del año, el intendente se ha tomado más de 20 días de licencia. 20 días de licencia quiere decir que no está en su puesto de trabajo. El intendente se viene tomando vacaciones desde que asumió la intendencia en forma indiscriminada. El intendente ha tomado esta costumbre de asumir y tomar licencias reiteradas. Incluso ha solicitado a su bloque oficialista en el Consejo Deliberante que le otorgue a través de una ordenanza la autorización para tomarse tramos de 14 días de licencias
Con una frase así que dice cada vez que lo considere necesario, ¿no? En lo que va del 2018 estuvo más de 20 días de licencia, una primera licencia vacacional en el mes de enero, la otra segunda licencia en febrero. Ahora en estos días estuvo en un viaje en Colombia a participar de algún seminario, con lo cual esto se ha hecho una costumbre. Y además con esto una falta de respeto institucional y de poca seriedad, porque cuando un intendente, para el que nos está viendo, cuando un intendente se toma licencia, alguien tiene que asumir el cargo de intendente. En lo que va del año, en menos de 4 meses, hemos tenido 4 intendentes en Pilar. Sabemos que tiene algunos viajes programados, por ejemplo, algunos en Inglaterra, y algunos que hizo en el 2017, en los cuales él hace, vuelvo a insistirte, en forma indiscriminada. Esto ocurre de la siguiente manera. En enero el intendente toma su primera licencia de vacaciones de 14 días. En febrero vuelve a tomar otra licencia pegado al feriado largo de carnaval. Y ahora actualmente tomó 5 días de licencia para participar en un seminario en el exterior. Esto es la suma de que todo esto suma más de 20 días fuera del cargo, y en cada una de estas oportunidades lo sucedió una persona distinta en el cargo. A él nadie lo obligó a ser intendente. Él se presentó, él estuvo de campaña, se presentó a unas elecciones para trabajar para el vecino. Y esto no lo está haciendo. Bueno, y de Pilar nos vamos para otro lado, nos vamos para el Ministerio de Transporte de la Nación. Ahí está Guillermo Dietrich, que se ha quedado con 800 millones de pesos. Sí, 800 millones de pesos de una compra de vagones que ni siquiera Ricardo Jaime se animó a meterle tanto sobreprecio. Alan, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Tomás. Una compra de vagones que es la misma que hizo el gobierno anterior. Tenemos que hablar de material rodante para el ferrocarril Roca. Son son 200 vagones. Y si comparamos los mismos modelos de vagones con la misma empresa que contratan por adjudicación directa para la misma línea ferroviaria, nos encontramos con un sobreprecio de al menos 17%. Un 17%. Son $200.000 más por vagón, que en principio no tienen explicación de por qué se destina ese dinero. O sea que sería como una inflación en dólares, digamos, de lo que se pagó la última vez, lo que compraron los corruptos kirchneristas y lo que ha comprado este señor Dietrich, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no llaman una licitación y compran directamente? Porque decían que estos tipos, los anteriores, eran altamente corruptos, que contrataban empresas altamente corruptas, que eran permeables justamente ¿a qué? A la corrupción. Pero le compran a la misma empresa por contratación directa y le compran mucho más caro. ¿Por qué lo hacen? Según las palabras que nosotros pudimos obtener de algunos funcionarios del ministerio, es por cuestiones técnicas. Ajá. Cuestiones técnicas que puede proveer esta empresa y que ninguna otra puede dar. Bueno, perfecto. Vamos a ver el informe de Alan, ¿te parece? Dale. Dale. Hey, this idol with nothing on the inside. En septiembre de 2016, el Gobierno Nacional anunció el lanzamiento del Plan Nacional Ferroviario, que incluía la promesa de renovar toda la flota de trenes antes del 2023, con 2.798 coches nuevos. El ministerio que conduce Guillermo Dietrich planificó gastar $3.240 millones en estas compras. Este es el plan más ambicioso de infraestructura y transporte que alguna vez se ha hecho. Sin embargo, todo parece un gran cuento chino. Una gran parte de ese monto era para el Plan Integral de Transporte Ferroviario de Pasajeros de la región metropolitana. Así fue que en enero de este año, el Ministerio de Transporte anunció la compra de 200 coches para el ferrocarril Roca a la empresa china CRRC Qingdao Xifang. La resolución firmada por el ministro Dietrich autorizó la contratación directa por exclusividad con la firma china, es decir, sin licitación. Así las cosas. El gobierno nacional aprobó días atrás la compra de esos 200 coches por los que pagó $278 millones. O sea, $1.390.000 por cada coche para reemplazar algunos de los que habían quedado de la pesada herencia.
Sin embargo, la gestión del gobierno anterior había hecho compras de vagones similares a la misma empresa a un precio mucho menor. En su última etapa, la gestión pasada hizo una compra de coches iguales a los que ahora compró Dietrich en la misma empresa china. Pagó $354 millones por 300 coches, lo que significa $1.180.000 por cada vagón. O sea que por la compra de los mismos vagones y a la misma empresa, el ministro Dietrich gastó 863 millones de pesos de más, un 18% más que el gobierno de la corrupción y la pesada herencia. Hoy yo puedo asegurar que no hay ningún tipo de retorno, de cometa, de ninguna de esas palabras que querramos definir la corrupción. Es que nosotros hoy pagamos las cosas mucho más barato de lo que se pagaban antes. Mucho más barato de lo que se pagaban antes. Encima, copiando los métodos del kirchnerismo, lo hizo sin licitación. La promesa de renovación del sistema ferroviario en la era Macri, como vemos, es un verdadero cuento chino y no muy distinta a la gestión de Ricardo Jaime. Bueno, Alan, ¿quién era el trabajador que estaba en las vías? ¿Lo viste? Sí, es Sergio. Acá lo podemos ver, estaba encadenado en las vías del Belgrano Cargas. Una decena de despidos se están produciendo en el sector ferroviario. Primero fue con el cierre de Ferrobaires, ahí se despidieron a 1.300 trabajadores. Después en el Belgrano Cargas, una decena de trabajadores despedidos. Todos en este caso, como el caso de Sergio, con problemas de salud. A los trabajadores con problemas de salud de la empresa estatal los han corrido. Y también despidos, 50 en el Sarmiento. El viernes hicieron una protesta también cortando las vías. ¿Estuviste en comunicación permanente con los trabajadores? Entiendo que esto fue toda la semana pasada. Alan, ¿qué están pensando ellos? ¿Puede ser que se esté desguazando el servicio para privatizarlo? ¿Qué están viendo? Bueno, hay una situación que se está dando de distintas puntas. Por un lado, hay cierre de talleres ferroviarios, hay tercerizaciones, hay privatizaciones como de los talleres de Mechita y además un sindicato, la Federación Argentina de Trabajadores de los Ferrocarriles, que se encarga del personal jerárquico y también administrativo, que ha sido intervenido por el Ministerio de Trabajo. Gracias, Alan, un abrazo grande, viejo. Ahí pasaba Alan con un informe tremendo sobre Guillermo Dietrich y ha venido a nuestro estudio y le agradezco muchísimo. No, por favor. Al juez Luis Arias. ¿Qué dice? ¿Bien? Bien, muy bien. Está hasta la mano, ¿por qué está bien? ¿O no? Bueno, yo creo que uno tiene que tomarse las cosas siempre de la mejor manera posible, ¿no? Porque si no, la realidad se lo traga y lo destruye. Entonces hay que vivir de la mejor manera posible. Vos sabés que a pesar de la adversidad. Me produce admiración. Vamos a presentarte a la gente. Me imagino que hay muchos que ya te conocen, pero a los que no, a mí me produce admiración ver a una persona que es juez y que dice lo que piensa respecto a la realidad social, digamos, ¿no? Que eso es importante porque no existe la persona totalmente objetiva, lo que se pretende supuestamente de los jueces y que después terminan siendo, en muchos casos, unos mercenarios tremendos y que terminan bajando línea respecto al poder político. Se te dice que sos kirchnerista y fuiste el único que a Scioli le dijo en la cara que los muertos en La Plata de 2013 no era lo que decía Scioli, sino que eran muchos más, y lo hiciste en un momento jodido, digamos, ¿no? Sí, no solamente eso, en el 2015 también frenamos un desalojo masivo de 950 familias en un predio de 52 hectáreas, la mayoría bolivianos, trabajadores de la tierra. La Plata tiene un cinturón frutícola importantísimo, uno de los más importantes del país. Y también frenamos ese desalojo, fue una situación muy violenta. En fin, muchos fallos. También frené tarifas de Daniel Scioli en el año 2013, el aumento del 180% de AFSA, del agua. Y ahí, ahora también, el tarifazo de ahora también. Claro. Justamente en ese momento nosotros lo que dijimos es, la audiencia pública es un requisito establecido por la Constitución Nacional. Sí. La Constitución establece el derecho a la participación de los usuarios y el derecho a la información. Sí. Entonces, por más que el marco regulatorio no lo prevea, siempre que hay un aumento de tarifas tiene que haber una audiencia pública. ¿Por qué? Porque normalmente se sienta el gobierno con las empresas, definen una tarifa y los usuarios están ausentes. De todas maneras son medias al pedo, ¿no? La audiencia pública de la gente, la política no escucha nunca la audiencia pública. Bueno, porque no existe la vocación de hacerlo y se los toma como una formalidad, pero cerca de 50 jueces fallamos en el mismo sentido en el país. Y la discusión que hay ahora, la discusión
que está vigente es la cuestión de la razonabilidad. ¿Hasta dónde se puede aumentar una tarifa sin tener en cuenta la capacidad de pago de los trabajadores? Eso es muy bueno, claro. O sea, hay que tener en cuenta hasta dónde puede pagar la gente. Recién veíamos gente con 12.000 pesos de factura, es absolutamente inviable, ¿no? Fundamentalmente porque nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, hablando de la no confiscatoriedad, que a la tarifa, al ser un tributo, no es un impuesto, pero es un tributo, es un servicio público, no es un negocio como el privado. Aunque digamos, se lo quiere llevar hacia ese lugar. Luis, por favor, te pido definiciones rápidas sobre unos tweets que pude ver. Caputo, Milnik ganaron 11.300 millones de pesos con la estafa del tarifazo en 2017. Eso lo pusiste vos, ¿por qué? Es un informe del Observatorio de la Energía. ¿No es cierto? Ahí está detallado la manera como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Pagano, monopolizó. Hay 3 empresas de distribuidoras eléctricas y un sinnúmero de cooperativas en el interior. Pero en las zonas más importantes hay distribuidoras eléctricas. Está bien. Pero vos creés esto que decís, o sea, digo, vos creés que estos tipos se beneficiaron, son socios del gobierno, digamos, ¿no? Hay una situación por la cual nosotros en su momento dictamos la medida cautelar, es que han monopolizado toda la actividad eléctrica cuando la provincia de Buenos Aires estableció 4 distribuidoras eléctricas. Bien. O sea, las 4 actualmente son de Pagano. Y además compra las distribuidoras eléctricas antes de que se produzcan todos estos aumentos de tarifa, lo cual le permite obtener un beneficio superlativo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos visitado acá en el estudio. La verdad que la situación es crítica, no sé cómo se va a frenar, no sé cómo se va a parar. Evidentemente que la justicia no se puede, le están haciendo todavía está en el jury, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es increíble que participe Roberto Costa, tenga que decirle a usted qué es ético y no es ético, un tipo que andaba con tipos armados en la calle tratando de no sé, de tirarle tiros a la gente que militaba por otro partido político y nunca se le armó una causa. Pero le agradezco la lucha que hace por la tarifa, por la gente, y bueno, y espero que se la banque. Sí, ojalá esto se pueda revertirse, no solamente por la situación domiciliaria, sino porque esto causa un enorme perjuicio a la pequeña y mediana empresa, que da trabajo al 80% de la población económicamente activa, y que en este momento, por el resultado de las tarifas y por la apertura de las importaciones, se van perdiendo puestos de trabajo todos los días. Bueno, muchas gracias, Luis. Luis Arias, juez en lo contencioso administrativo en La Plata. En un ratito, en el próximo bloque, te vamos a contar los 2 nuevos derrames gravísimos de Barrick Gold. 2 nuevos derrames que están contaminando el río Hachal. Es realmente impactante ver los valores que tiene el agua que consume esa gente. Es tremendo y te vamos a contar cómo se están repartiendo la Argentina, los mineros y Mauricio Macri. Bueno, lo que vas a escuchar ahora es realmente impresionante. Te vamos a contar y te vamos a desglosar cuál es el negocio, cuál es uno de los negocios que tienen las grandes empresas internacionales en nuestro país y que están también participando la familia de Mauricio Macri. Son las grandes mineras en la República Argentina. Vamos a hacer un raconto muy breve de quiénes son nuestros funcionarios nacionales respecto a las mineras, y vas a terminar viendo cómo hay un nuevo derrame de Barrick Gold en la Argentina. ¿Cómo andás, Enrique? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. Bueno, contame, ¿qué relación tienen las empresas mineras internacionales con el gobierno? ¿Qué relación hay entre los funcionarios y las empresas? Bueno, es muchísima. Tal es así que hace poco, hablando con un activista de Chubut, me dice, las mineras no necesitan más lobistas. Los lobistas están dentro del gobierno. Y esto es el propio presidente de la nación. El presidente es el lobista número 1. Después tenemos un ministro de Energía, como Aranguren, y tenemos un subsecretario de Minería, Mario Capello, conocido ex lobista, entre otros, de Barrick Gold. ¿Y el ministro de Minería quién es? Meilán. El secretario de Minería de la Nación, que es una especie de ministro de Minería, es Daniel Meilán, que era el subsecretario de Minería en la época menemista, cuando se instaló toda esta ingeniería minera de saqueo, ¿no? Toda la ingeniería legal de saqueo. Ese es Daniel Meilán, ahora secretario de Minería. Está bueno lo que estás diciendo, porque claro, había que darle un marco legal. ¿Quién es el procurador del Tesoro, el abogado de la República Argentina ahora después que lo sacaron a Balbín? Es Sarabia Frías. El estudio Sarabia Frías tiene de cliente a las grandes mineras transnacionales, entre ellas a Pan American Silver, una empresa que, te voy a decir algo, hablando de los lobistas,
una sola empresa de cualquier rubro, elegí, se pudo reunir 3 veces con el presidente en estos 2 años. 3 veces. 3 veces se reunió con Macri. Pan American Silver. La misma que tiene de abogado al estudio, para el procurador del Tesoro, para que lo entiendas, es el abogado del Estado. Sí. O sea, el abogado nuestro, nacional, nuestro abogado que deberían, es el mismo que el de las grandes transnacionales mineras que operan en el país. Tienen el mismo estudio jurídico. La ley de glaciares es una ley proteccionista del medio ambiente. Claramente cuando esto se destruya te vas a dar cuenta de lo que significa eso, cómo te destruyen el agua, etcétera, etcétera. Hay una ley de glaciares muy rígida que protege justamente el medio ambiente para todos los argentinos. ¿Qué está pasando con la ley de glaciares, Miguel? Pasando es que ya están demostrando de manera explícita que la quieren cambiar a la ley de glaciares. Lo vamos a ver en este documento. Mira, fíjate lo que dice el documento. El gobierno busca modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería. Entre paréntesis, debería decir, el gobierno busca modificar la ley para beneficiar a las mineras y para beneficiarse a ellos mismos. Te vamos a mostrar otro documento que tiene que ver con algo que se filtró. Esto es un documento de una presentación que hicieron ante las grandes corporaciones, ante las grandes mineras. Fíjate qué le prometen. Le prometen que van a modificar la ley de glaciares. En uno de los documentos, en uno de los apartados, dicen van a modificar la ley de glaciares. Pero van muchísimo más. Dicen que van a poner en funcionamiento el proyecto Navidad. Poner en funcionamiento el proyecto Navidad implica hacer algo que es ilegal y el gobierno lo está ofreciendo a las grandes mineras del mundo. Bien, Enrique. El proyecto Navidad es este de Pan American Silver que hablamos, que comparte, digo, porque la gente se puede confundir. En Chubut, esto es muy importante, en Chubut está prohibida esa actividad, la actividad minera con metalífera desde el año 2003. El presidente, o sea, está prometiendo que va a llevar a cabo algo ilegal, ¿no? No solo eso, la filmina que mostraban recién, esa de metas a cumplir. Esa que les llevan a Canadá para ofrecerla a Argentina. Se presenta, claro, en la feria minera más grande del mundo, donde están las grandes transnacionales. Esto es exclusivo, no lo tiene mucha gente, porque no esperaban que se filtre. Eso le dicen a las grandes transnacionales mineras: señores, vamos a hacer varias cosas, entre ellas vamos a modificar la ley de glaciares, a ver si entendés. La ley de glaciares prohíbe la actividad minera en glaciares. O sea, modificar la ley de glaciares para destruir glaciares para hacer minería. El dato más importante de lo que vas a ver ahora es lo que sucedió hace unos meses nada más. Le reintegraron una minera a la familia Macri, Miguel, ¿puede ser? Acá lo tenemos en un documento y esto tiene que ver con el cambio del gobierno. Lo que te dicen, mira, reintegran una mina que le había quitado a una empresa del grupo Macri. O sea, los que se presentan como los abanderados de la transparencia le devuelven ahora un curro al papá del presidente. Al papá del presidente, a la familia del presidente, porque el papá del presidente se va a morir y la guita le va a quedar a Mauricio Macri. Es decir, lo hacen de frente mar. Digo, se quedan... ¿Esta minera desde hace cuánto que la tenían estos tipos que no la estaban explotando? No, hace muchos años, incluso se la sacan en el 2014. La semana pasada se la reintegran. Sí. Una presión enorme también sobre Mendoza, que también tiene prohibida la actividad. Hay 7 provincias en este momento que tienen prohibida la actividad por la actividad de los ambientalistas y sectores sociales, no solo eso, agropecuarios, etcétera, que no quieren una actividad que genera semejante contaminación. Enrique, esta es la República Argentina. Decime qué porción de esta torta le corresponde a Barrigol. No, más. ¿Un poco más? Sí. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí todo directamente? Sí. Esto es Barrigol. Barrigol es una de las es la transnacional minera más grande del mundo. Bien. Así se reparte en Argentina. ¿A Macri? Macri tiene un pedazo también, no tan grande como Barrick, en materia minera. ¿En materia minera? Solo en materia minera. Sí. Y bueno, le podemos sacar un pedazo. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí? Esto le pertenece a Mauricio Macri. Sí. Contame Pan American Silver. Pan American Silver tiene en la meseta central de Chubut el mayor emprendimiento sería, que está prohibido por ley, repito, de plata, uno de los mayores emprendimientos de plata del mundo. Sí. ¿No? Así que dale... ¿Ahí? Un pedazo grande. ¿Ahí? Sí. Bueno, mira. Y el resto son todas las transnacionales mineras que hay en el país. El resto son las otras. Y está la lumbrera en Catamarca. En Chubut pasa algo increíble. No va a poder creer esto. Un diario de Chubut dice que si Pan American Silver explota lo que tiene prohibido, podrían pagar las deudas de la crisis actual que tienen. Es decir, los diarios, los medios empiezan a ser lobistas. Miguel, mostrámelo nada más a la tapa del diario de Chubut. Mostrame la tapa del diario de Chubut, por favor, Miguel. Esta es la tapa. Con regalías del proyecto Navidad se van a pagar gran parte de la deuda de Chubut. O sea, lo que te están planteando es que con este curro ilegal van a solucionar todos los problemas. Bien, perfecto. Entonces tenemos... Pero déjame decirte algo esto importante. Sí. Porque esto es una gran mentira. Pero claro que... Pero ¿sabés por qué? Te explico.
dame 10 segundos. Las regalías tienen un tope del 3%. ¿Sabes cuánto le correspondería, según datos de la propia empresa del Proyecto Navidad, a la provincia de Chubut por mes? No. 45 millones de pesos de regalía. ¿Sabes cuánto eso implica de la masa salarial de la provincia? 1,6%. O sea, con la regalía de la minera del proyecto de Navidad, solo se podría pagarle al 1,4% de los trabajadores. 1,6, 1,4, Enrique. Bueno, digamos. pero para que no digan que mentimos, ¿no? Claro. O sea, y del presupuesto total de la provincia es menos del 1%. Bueno. Digo, para que entiendan. Entonces, porque ahora viene la parte tuya. De Argentina entonces tenemos un 30% de Barrick, tenemos de Macri tenemos un 10% de las mineras. ¿Ahora entendés por qué le sacaron las retenciones a las mineras? ¿Ahora entendés por qué le sacaron las retenciones a las mineras? Si los tipos de las mineras por celular van diciendo cómo tienen que salir las leyes. Fíjate lo que pasó en la legislatura provincial de Chubut. Dale, Miguel, mostrame qué pasaba con un diputado, cómo recibía mensajes de las mineras. Acá tenemos un mensaje de cómo operan las mineras y le estaban dictando exactamente qué es lo que tenía que hacer. Mirá, fíjate, este es el documento, fraude a cielo abierto, y le dicen: ¿podrá corregirse un término del artículo 4? Deberá decir abarcando la región. O sea, le están dictando al legislador, los operadores de la minera, qué es lo que tiene que poner en la ley. El señor Capello, que es subsecretario de Minería de la Nación, decía barbaridades. No solamente es un agente de lobby, sino que tiene participación en las explotaciones que hay en la República Argentina y tiene fuertes vinculaciones con mineras internacionales. Y decía que el cianuro se puede tomar, fíjate. Nunca hubo un problema con la salud de ningún trabajador ni del medio ambiente, incluido este derrame. Hay que comprender qué es el cianuro, que es una sal. El ser humano lo puede consumir y no le pasa absolutamente nada. Pero se lo puede consumir el ser humano, los animales, absolutamente todo. ¿Cuál es el tema? No hay que asustarse, y menos asustar a la gente, hay que medir. Bueno, hemos conseguido cianuro, lo tenemos acá en el piso y lo estamos revolviendo. Estamos esperando que venga este señor a ver si se lo toma. ¿Sabés qué? Hemos consultado escribanos públicos porque lo podamos visitar esta semana a Capello. Si nos manda el mensaje, por favor se lo pedimos a nuestro Facebook o acá al canal y nosotros vamos a hacerle tomar el vasito de cianuro a este señor Capello. Llegamos esta semana, no tenemos ningún problema, Capello, si usted quiere tomar el vasito de agua con toda la mierda que le está haciendo tomar a la gente, por ejemplo, del río Hachal. Hubo un nuevo derrame de Barrick Gold y estos son los resultados. Miguel, por favor, empezá. Estos son los documentos de la Universidad Nacional de Cuyo. Mirá, fíjate. Es el estudio y son los lugares. Municipalidad de Chajal, el informe. Lo hicieron en una escuela, lo hicieron en una plaza, en una escuela, en un vivero municipal, en la escuela Ramón González. Esos son todos los lugares. Y ahora vamos a ver los resultados de este estudio que se hizo el 28 de febrero. O sea, se toma el agua de esos lugares. La mayoría son instituciones educativas. La mayoría son instituciones educativas y vas a ver los resultados letales del agua que están tomando los pibes en esos lugares. Esta es una investigación que hizo la Universidad de Cuyo. Fíjate. Estos son los resultados. Mira, fíjate. Aluminio. Encontraron 1992 miligramos. ¿Y cuánto podía tener? 0,2. Bario. Encontraron 5,9. Podía tener 0,7. Manganeso. Encontraron 34, podía tener solamente 0,1. Plomo, encontraron 0,98, podía tener solo 0,05. Arsénico, encontraron 1,15, podía tener solo 0,05. Mercurio, encontraron 0,01, encontraron 0,001. Bueno, señores, la próxima placa ya está, porque se está haciendo la comparación de los anteriores derrames de Barrick Gold al río Hachal y son infinitamente menores al que se ha producido hace cuánto, Enrique. No, el 28 de febrero son estas muestras y coincide también en diciembre. En diciembre y en febrero tenemos estos números que son 50 veces superiores al mayor desastre minero ambiental de la historia, que es el de septiembre de 2015, el conocido, el que tiene... Bueno, estos números son 500 veces arriba de lo permitido y 50 veces de lo que ya está reconocido. Hubo 2 derrames que están ocultos por los medios de comunicación, ocultos por los gobiernos, ocultos por la empresa Barrick. Está muriendo gente, con esto evidentemente muere gente. Esto por supuesto altera la salud y la vida y los ecosistemas y mata a toda la cuenca del río Hachal. ¿Por qué los medios de comunicación no dicen estas cosas? Porque la salud de la gente está en riesgo.
¿Por qué los medios de comunicación no hablan de estas cosas? Barrick pone muchísimo dinero en todos los medios de comunicación y cierra los canales. Los únicos momentos que hay apertura, salvo programas como este que se anima a contar estas cosas, es cuando hay un hecho. Por eso ahora lo están ocultando. Esto es grave, en serio, Esto ¿no? es muy grave. A ver, el mercurio, Argentina acaba de firmar un tratado mundial de eliminación del mercurio, y hay una ley del Congreso hace poco. El mercurio está dando niveles, te estoy diciendo, de 5.000 veces, 5.000% más. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, esto es terrible, terrible, terrible. Son 2 derrames ocultos. O sea, nosotros mañana vamos a ir al juzgado federal de Casanelo, donde venimos y tenemos procesado a 4 exfuncionarios para que los actuales funcionarios respondan por esto. Vamos a hacer un nuevo informe sobre el tema. Acá está el agua con cianuro para Capelo. Está bien disuelta, esta semana podemos dárselo, Capelo, si quiere. Tome lo mismo que toman los pibes de esas escuelas. ¿Se anima? El mercurio se utiliza para la extracción del oro. O sea, estos tipos se están llevando el oro de Argentina, pero supongamos que eso no nos interesa. No maten a los pibes, no maten a la gente. Las provincias en donde hay mayor explotación minera son las más pobres de la República Argentina. Y has visto cómo se reparten en la República Argentina estos tipos. La mayor parte queda para Barrick Gold, un pedacito para Macri, para la Golden, y para la Silver, y para la de su hermana. ¿Qué nos queda a nosotros de esto? Y agarrate unas miguitas. La punta. No, ni siquiera. Unas miguitas. Si hay miguitas, son las miguitas lo que nos queda. Hay gente muriendo, hay gente que la está pasando mal. Los gobiernos son cómplices de estos tipos. Nos vamos a la tanda, ya volvemos. Lo que acabamos de ver es un hecho sumamente grave. Es tan grave, pero mucho más abstracto que el tarifazo. El tarifazo te llega a tu casa y sabes que no lo podés pagar y te empieza la desesperación y empezás a enfermarte y empezás a contaminar a tu familia de depresión, empezás a ver de qué manera podés salvar tu ropa. El tarifazo es inmediato, es el medicamento inmediato para un problema muy grave, que en realidad no es el medicamento, claramente, ¿no? La minería es mucho más abstracto. Cuando yo te hablo de glaciares, quizá hoy no te interese, pero quizá dentro de 15 años a tu hijo sí le interese. Hay provincias que van a quedar absolutamente devastadas. En 2 años le han dado absolutamente todo a las empresas mineras. ¿Cuándo una empresa minera derramó riqueza en la Argentina? Nunca, jamás. No lo hicieron. Se están repartiendo la Argentina. Te mostramos la torta, te mostramos cómo Barrick Gold se queda con todo, pero no importa los recursos económicos. Los recursos económicos, este país siempre los recupera porque tiene gente que labura, porque tiene tierra, porque la verdad es que le hemos remado tantas veces como colonia que siempre hemos podido salir. El problema es lo que nos queda. Es lo que no podés ver, lo que no podés visualizar. ¿Sabes por qué no lo podés visualizar? Hay gente que hoy sí lo puede visualizar. Ya te mostramos la contaminación en distintas provincias y cómo repercuten los pibes directamente, cómo nacen esos pibes, cuáles son las posibilidades que esos pibes puedan progresar. Ya nacen discapacitados porque Barrick Gold está contaminando, entre otras mineras, el medio ambiente. Esto en algún momento te va a llegar y ese es el gran problema. Nadie te lo dice, pero en algún momento nos llega. Muchas gracias, hasta el domingo que viene.